Buenos días, mi nombre es Roselisa Guavara. Somos un grupo de 5 estudiantes del grado 11-1, los cuales están conformados por Ailín Villanueva, Nicole Vanegas, Juan Camilo Núñez, Raúl Castro, y le vamos a explicar sobre el embarazo. Mi nombre es Nicole Andrea y yo le voy a hacer como un pequeño resumen sobre lo que es el embarazo. El embarazo, también denominado gravidez, es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. En cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer, encaminados a proteger, a nutrir y permitir el buen desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales o el aumento de las mamas para preparar la lactancia. El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En rigor y bien expresado, la gestación hace referencia o se refiere al desarrollo del feto y el embarazo se refiere a los cambios en la mujer que lo hacen posible, aunque en la práctica muchas personas utilizan muchos términos como sinónimos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la definición y los tipos de embarazo. Bueno, la definición y Bueno, entonces, en el año 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia definió el embarazo como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se inicia en el momento de la anidación y termina con el parto. La definición legal de embarazo sigue la definición médica para la Organización Mundial de la Salud. El embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero, unos 5 o 6 días después de la fecundación. Entonces, el blastocito atraviesa el endometrio uterino e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el defecto de la superficie del epitelio se cierra y completa el proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Bueno, entonces, el embarazo no deseado es aquel que se produce sin el deseo o planificación previa por parte de la mujer y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos precoitales y la inefectividad o no administración de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible embarazo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características generales sobre el embarazo. Existen elementos que caracterizan los 3 primeros trimestres del embarazo. El primer trimestre se caracteriza por la felicidad natural de la certeza de estar esperando un hijo. Existen cambios psicológicos en la mujer con algunas manifestaciones físicas como molestias en las mamas, las mañanas con náuseas o vómitos, la dolencia, etc. Algunas veces la preocupación de un sangrado que coincide con la implantación del huevo fecundado hace sentir temor de perderlo. La sexualidad algunas veces tiene cambios en 2 integrantes de la pareja. La libido de la mujer puede disminuir y algunos hombres tienen el temor de que el embarazo no haya aprendido bien. Bueno, en el segundo trimestre el más disfrutable son los trastornos digestivos que pasan. Los temores acerca de la evolución normal del bebé se atenúan con los resultados de los exámenes. El crecimiento uterino no es tan rápido como el siguiente trimestre. En la etapa del equilibrio a todo nivel, la sexualidad se vive en forma más plena, el tamaño del abdomen no molesta. En el tercer trimestre hay un crecimiento más adelantado y visible del bebé y por lo tanto del abdomen. La frecuencia de las relaciones sexuales a veces disminuye, la pareja completa el ajuar y afronta los bolsos para llevar a la maternidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre el calendario. El calendario. De acuerdo a su desarrollo, el embarazo se suele dividir en 3 etapas de los 3 meses cada una, con el objetivo de simplificar la referencia a los diferentes estados del desarrollo del feto. Durante el primer
Durante el primer trimestre, el riesgo de aborto es mayor. Es mayormente natural que el embrión se salga del vientre. Eso tiene mayor incidencia en el embarazo. Concebidos mediante la fecundación, ya que el embrión implanta podría dejar el desarrollo por fallos de los cromosomas heredados de los gametos de su progenitor. Durante el segundo trimestre, a partir de las 14 semanas de gestación, el desarrollo del feto puede empezar a ser monitorizado o diagnosticado. El tercer trimestre marca el principio de la viabilidad, aproximadamente después de las 25 semanas, que quiere decir que el feto podría llegar a sobrevivir o a ocurrir un parto prematuro, parto normal o cesárea. Ya sea a partir de este momento, los pulmones fetales se encuentren formados casi totalmente, solo les falta madurar. Les voy a hablar sobre la fecha probable de parto. Los cálculos para determinar la fecha probable de parto se realizan usando la fecha de la última menstruación o por correlaciones que estima la edad gestional mediante la ecografía. La mayoría de los nacimientos ocurren entre la semana 37 y 42 después del día de la última menstruación. Solo el 5% de las mujeres da a luz el día exacto de la fecha probable de parto, calculado por su profesional de salud. Usando la fecha de menstruación, se le añade 7 días que se le restan a 3 meses, dando la fecha probable de parto. Así, una fecha segura de última menstruación del 28 de noviembre de 2017 producirá una fecha probable de parto para el 5 de septiembre del 2018. Se usa en el año siguiente, al año de la última regla. Si la fecha de la última menstruación cae en los primeros 2 meses, se mantiene en el año en curso. Todos los demás meses se usan en el año subsiguiente. Así, una fecha segura de la última menstruación del 2 de enero produce una fecha probable de parto para el 9 de octubre. El año sí se mantiene. Bueno, la detección y fecha de fecundación. La detección y fecha de fecundación es el principio del embarazo detectado con la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana, que es producida por el embrión después de la concepción y posteriormente por el plasma materno. Esta hormona aparece en la sangre y en la orina de las mujeres embarazadas hasta los 10 días después de la concepción, y esta puede ser detectada por medio de análisis de orina y de sangre. Ambos tipos de pruebas solamente pueden detectar si la mujer está embarazada o no, solo con la fecha de inicio del embarazo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los signos presuntivos del embarazo. Yo les voy a dar una pequeña explicación de lo que son los signos presuntivos y mis compañeros les van a explicar cada uno. Tal vez el primer signo presuntivo del embarazo sea la amenorrea o ausencia del periodo menstrual, debido a que se puede ocurrir amenorrea por causas distintas a un embarazo, no siempre es tomada en cuenta, especialmente si la mujer no tiene ciclos regulares. Sin embargo, pueden presentarse varios signos más que esto. Junto a la amenorrea sugiere un embarazo como son la hipersensibilidad en los pezones, mareos, vómitos matutinos, más que todo en las mañanas, la somnolencia, la alteración en la percepción de los olores y deseos intensos de ciertos tipos de alimentos. Esto es algo que se le denomina antojos. Esto es lo que pueden denotar a partir del segundo al tercer mes de la concepción. Bueno, yo les voy a hablar sobre sangrado e implantación. Es uno de los primeros síntomas del embarazo, aunque no sucede en todas las mujeres. El sangrado de implantación ocurre aproximadamente 12 días después de la ovulación, en los días en que se espera la menstruación. Este sangrado se distingue por ser poco duradero, no más de 5 días y muy ligero. El sangrado de implantación ocurre porque el blastocito se asienta en el útero y en algunas ocasiones se rompen algunas venas que afectan el
endometrio y provocan el sangrado. Otro signo de sospecha del embarazo es el cansancio caracterizado por la astenia, debilidad y somnolencia, aunque en algunas mujeres sienten una energía renovada. La mayoría confesarían sentir fatiga intensa. Algunas afirman quedarse dormidas a cualquier hora del día, habiendo hace poco salido de la cama, y otras aseguran sentir tal somnolencia en la sobremesa. Otras sienten cansancio pronunciado al llegar la noche. Dicha fatiga es a menudo incontrolable y exige el sueño. Nunca se ha encontrado una explicación a este extraño deseo de dormir. Es un síntoma frecuente en los primeros meses del embarazo y se cree que es un efecto de la elevada producción de progesterona. Esta hormona es un sedante para los seres humanos con fuertes efectos tranquilizantes e hipnóticos. En las etapas posteriores se presenta otro tipo de fatiga debida simplemente al cansancio corporal, pero rara vez ocurre en el primer trimestre del embarazo. Les voy a hablar de la interrupción de la menstruación. Al cabo de 2 semanas de ocurrida fecundación se notará la ausencia de la menstruación. El cese de la menstruación en una mujer sana de edad reproductiva y sexualmente activa que hasta entonces ha tenido un ciclo menstrual regular y predecible. Es un signo muy subjetivo del embarazo. Es un signo sospechoso del embarazo denominado amenorrea y no es exclusivo de la gestación. Además del embarazo son causas de la amenorrea enfermedad física, algunas de cierta gravedad como tumores del ovario, trastorno de la glándula de tiroides y muchas otras. Un choque muy fuerte en anorexia, en el efecto del viaje de un avión, una operación de estrés o la ansiedad pueden retrasar la menstruación. En ocasiones, después de una concepción, se observan 1 o 2 más episodios de hemorragia uterina que simulan la menstruación y se confunden con ella, denominado signo de Long-Evans, y es más frecuente en multíparas que en... Yo le voy a hablar de los gustos. El cambio en el gusto y la preferencia por ciertos alimentos pueden ser uno de los primeros signos. Es común el rechazo de ciertos alimentos, bebidas y olores como el humo de los cigarrillos. A menudo se describe un sabor metálico en la boca que hace variar el gusto por varios alimentos. Se cree que los antojos se deben al aumento de niveles hormonales. A veces se experimentan en la segunda mitad del ciclo menstrual por el mismo motivo. No es conveniente satisfacer antojos con alimentos de alto contenido calórico, cuyo poder nutritivo es bajo. Otro de los signos frecuentes en el embarazo son los deseos. Uno de los deseos más frecuentes es las ganas de orinar. A medida que se extiende el útero, este oprime la vejiga. Por tanto, este trata de expulsar pequeñas cantidades de orina. Y muchas mujeres sienten los deseos frecuentes de ir al baño desde la primera semana tras la concepción. Quizás necesiten un baño cada media hora por los frecuentes deseos de orinar. Esto también se debe al efecto de la progesterona, ya que es un potente relajante del músculo liso, que es el músculo del cual está formado la vejiga, el útero y otros órganos, lo cual sirve para mantener el útero en reposo hasta el momento del parto. Salvo que sienta ardor o dolor al orinar, no es necesario que se consulte al médico hacia las 12 semanas. El tamaño del útero aumentará, de modo que subirá y saldrá de la cavidad pelviana. Esto reducirá la presión sobre la vejiga y la frecuencia de la... Les voy a hablar sobre los cambios en las mamas. Ocurre congestión y turgencia en los senos debido al factor hormonal y la aparición del calostro. Puede aparecer en etapas precoces de la gestación por el aumento de la prolactina, entre otras hormonas. Las areolas, que son estas, se vuelven más sensibles y pigmentadas. Les voy a hablar sobre manifestaciones cutáneas. Existe una pigmentación de ciertas áreas en la piel durante el embarazo. Aparecen también en algunas embarazadas estrías abdominales y a niveles de las mamas. En otras mujeres se nota la aparición de cloasmas a nivel de la piel de la cara. Estas pigmentaciones pueden presentarse con uso anticonceptivo orales y enfermedades del colágeno, mientras que las estrías son también un signo del síndrome de Cushing. Otro aspecto es la mucosa vaginal. Como consecuencia del aumento en la vascularización de la vagina y el cuello del útero durante el embarazo por el efecto vascularizante
de la progesterona, se nota que la mucosa de estas estructuras se vuelve de un color violeta. A este cambio azulado de la mucosa vaginal y del cuello del útero se le conoce como el signo de Chadwick-Jack-Kimer. Bueno, les voy a hablar de los signos de probabilidad, las determinaciones hormonales. Los signos de probabilidad son signos y síntomas fundamentales característicos del embarazo, que aportan un alto nivel de probabilidad al diagnóstico del embarazo. Las determinaciones hormonales la presentan de la hormona gonadotropina cariónica humana, HCG, en el plasma materno y su excreción en la orina son las bases de los estudios hormonales del embarazo. La producción de esta hormona por la sincitotrofoblasto comienza muy temprano en el embarazo. Las pruebas sensibles pueden detectar a la hormona HCG en el plasma materno o en la orina 9 o 10 días después de la ovulación. Esta hormona es la base de la mayoría de las pruebas de embarazo, aunque pueden usar técnicas diferentes como la radioinmunoensayo, anticuerpos monoclonales y las pruebas caseras que usan en principio hemaglutinación. Otras hormonas que aumentan con el embarazo incluyen a los estrógenos, en especial el estriol y la progesterona. Otros de los signos de probabilidad son el tamaño abdominal y la forma del útero. El tamaño abdominal. Por lo general, hacia las 12 semanas de la gestación se hace posible palpar el útero por encima de la síntesis púbica o el monte de Venus. Desde ese momento, el útero continúa aumentando gradualmente hasta el final del embarazo. También debe verse otras causas que excluyen el embarazo, como los miomas uterinos, los tumores de ovarios, la asistitis o entre otros. Las formas del útero. Existen diferentes formas del útero. El signo de Noble-Budin, que es a partir de las 8 semanas de la gestación, la presión del producto y la gestación que se ocupan en los fondos del saco que se forman en la unión de la vagina con los lados del cuello uterino, de modo que se percibe en el tacto vaginal la forma redondeada y turgente del útero al explorar los lados profundos del cuello uterino. El signo de Hegel. A partir de la 6ª o 8ª semana del embarazo, durante el examen bimanual del útero se siente blando en exceso, pastoso y elástico, en especial el istmo del útero, en contraste con la dureza y firmeza del cuello uterino. El signo de Piscacé. Al realizar la exploración física del útero, en especial si la implantación del embrión ocurrió cercano a uno de los orificios de la trompa de Falopio, se percibe una asimetría con la prominiscencia hacia el cuerpo uterino que sostiene la implantación. Es un signo que puede observarse también con el uso de anticonceptivos orales. El signo de Codel, relacionado con cambios del cuello uterino, el cual se vuelve blando con el embarazo a diferencia de su consistencia dura en estados no gestacionales. Se hace la analogía de sentir el cuello uterino como tocar los labios bucales en vez de sentirlos normalmente como debería tocarse con la punta de la nariz. Bueno, les vengo a hablar sobre las contracciones de Braxton Hicks. Después de la semana 17 de gestación, se perciben leves contracciones uterinas, endureciéndose por momentos con la finalidad de facilitar un mejor flujo sanguíneo hacia la placenta, el endometrio y el feto. Estas contracciones se caracterizan porque abarcan todo el útero, comenzando en la parte superior y extendiéndose gradualmente hacia abajo y tienden a ayudar a que el útero crezca. Se diferencian de las contracciones de parto porque suelen ser sin dolor e irregulares. Bueno, les vengo también a comentar sobre el peloteo fetal. Durante la segunda mitad del embarazo, entre el 4º y 5º mes, se puede palpar partes fetales a través del tacto vaginal. Cuando el examinador empuja levemente el fondo de saco que rodea el cuello uterino, puede apreciar la separación del feto de su dedo y el regreso de él mismo a su posición inicial en contacto con el dedo del examinador. Es un signo que en raras ocasiones puede sentirse en tumores voluminosos del ovario concomitante con ascitis.
palpación del feto. Aproximadamente a partir del 5º mes del embarazo es posible para un examinador experimentado sentir las paredes fetales a través de la pared abdominal materna, maniobra que es más exitosa hacia el término del embarazo. Partes similares pueden ser palpables ante tumores intraabdominales. Algunos miomas subderosos pueden ser, por ejemplo, tener a llegar el mismo tamaño y consistencia que la cabeza fetal, causando errores en el diagnóstico. Les voy a hablar sobre el signo de certeza de un embarazo. Los signos positivos de certeza de un embarazo consisten en el poder demostrar sin error la presencia de estructuras embrionarias mediante ultrasonido y otras imágenes radiológicas. Otra, actividad cardíaca fetal. La identificación de pulsaciones cardíacas fetales separadas y distintas en la madre asegura el diagnóstico del embarazo. Se puede auscultar la actividad cardíaca fetal con un estetoscopio o un fetoscopio especial o con una ecografía Doppler. El latido cardíaco fetal rápido de entre 120 y 160 latidos por minuto y puede ser identificado con exactitud a partir de las semanas 19 y 20, excepto en las mujeres obesas y en la dificultad de escuchar el foco fetal. Otro es el rastreo ecográfico. En cualquier momento del embarazo, en especial la presencia de un feto, la segunda mitad del embarazo es posible demostrar la ecografía transabdominal, bidimensional y tridimensional, tanto partes anatómicas como saco vitelino. Yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo. Hay embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren un cuidado y un seguimiento específico. En ellos pueden surgir complicaciones o problemas imprevistos que deben ser atendidos pronta y profesionalmente para evitar colocar a la madre o al bebé en situaciones de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo se alistan a continuación, como la desnutrición. La desnutrición en las mujeres antes, durante y después del embarazo es fundamental para tener niños sanos. Los requerimientos de nutrientes aumentan considerablemente durante el embarazo y la lactancia. Una mujer que llega desnutrida o se desnutre en el embarazo puede tener complicaciones durante este y el parto, así como posibilidades de tener un hijo de bajo peso al nacer menor a 2.500 gramos. Estos niños tienen más posibilidades de crecer y desarrollarse con retraso, contraer infecciones y morir. El riesgo aumenta cuando el niño es menor o se ha pasado de peso recién nacido. Tener bajas reservas de micronutrientes que lo pueden llevar a enfermedades como la anemia, deficiencia de zinc o vitamina A, y etc. Uno de los factores de riesgo que existen en los embarazos es la adolescencia. El 40% de mujeres en países en vía de desarrollo tienen un parto antes de cumplir los 20 años. Muy pocos de estos embarazos son planeados o deseados por las adolescentes. Muchas de ellas son forzadas por las presiones sociales a tener matrimonios tempranos y embarazos tempranos, o son resultados de adolescentes a las que se le negó el libre acceso a anticonceptivos. El embarazo en adolescentes puede tener consecuencias adversas para la salud tanto de corto plazo como de largo plazo. En el corto plazo, el resultado del embarazo será muy probablemente desfavorable. Una razón es biomédica. La niña adolescente embarazada es más propensa a sufrir toxemia de embarazo y desproporción cefalopélvica cuando los huesos de la pelvis no se han desarrollado completamente y tienen más probabilidad de tener un bebé con bajo peso de nacimiento. Otro tipo de consecuencias a largo plazo son las fístulas obstétricas, que a consecuencia del trabajo de parto prolongado o obstruido es un orificio entre la vagina y la vejiga o el recto, lo cual causa que la mujer padezca de inconsistencia crónica. Este padecimiento afecta a más de 2 millones de niñas y mujeres en todo el mundo y se estima que cada año se agregan entre 50.000 y 100.000 nuevos casos. Las embarazadas y adolescentes tienen mayor probabilidad de tener desnutrición y de dar a luz a hijos con bajo peso por motivos físicos y sociales. Sus cuerpos aún no están del todo desarrollados, por eso sus necesidades de nutrientes son muy altas durante el embarazo. Además que las mujeres mayores, esto debido principalmente al nivel de pobreza en que viven, que no solo expone a la madre sino también a los hijos. Se observa que la situación de las embarazadas se presentó como compleja y difícil antes, durante y después del nacimiento. Otra de las problemáticas que presentan las adolescentes embarazadas es la anemia.
La anemia materna es un factor de riesgo importante y puede afectar el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Puede provocar bajo peso al nacer en el bebé. Para prevenir estos riesgos es necesario tomar todas las medidas necesarias para diagnosticar y corregir la anemia de la madre. En las mujeres se comete con frecuencia el error de atribuir la presencia de anemia a los sangrados menstruales y limitar o prescribir suplementos de hierro, sin realizar las evaluaciones necesarias para buscar o descartar posibles enfermedades causantes de la anemia. Las principales causas de anemia incluyen poca ingesta de hierro, pérdidas excesivas, ya sea alteraciones en el ciclo menstrual, microhemorragias intestinales o procesos que cursan con inflamación intestinal crónica o alteraciones de la absorción intestinal, como la enfermedad celíaca y la sensibilidad del gluten no celíaca. Sin diagnosticar ni tratar, la anemia puede ser su única manifestación en ausencia de síntomas digestivos o la enfermedad de Crohn. Bueno, otro de los factores de riesgo es la enfermedad celíaca sin diagnosticar y sin tratar. Es una causa relativamente frecuente, pero poco conocida de diversos trastornos reproductivos. Se trata de una enfermedad autoinmune provocada por el consumo de gluten, que puede afectar a cualquier órgano. Habitualmente se presenta sin ningún síntoma digestivo y la mayoría de los casos no son reconocidos ni diagnosticados con frecuencia. Los trastornos reproductivos son el único inicio de la presencia de una enfermedad celíaca, tales como menstruaciones irregulares, infertilidad o reducción de la fertilidad, abortos espontáneos, complicaciones durante el embarazo y restricción del crecimiento intrauterino, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer y trastornos de la lactancia. Por lo general, la dieta sin gluten estricta evita o disminuye el riesgo de trastornos reproductivos. Las complicaciones o fracasos del embarazo no se pueden explicar simplemente por una mala absorción, sino por la respuesta autoinmune provocada por la exposición al gluten, que causa daños en la placenta. Asimismo, el embarazo puede ser un desencadenante del desarrollo de la enfermedad celíaca en mujeres con predisposición genética que consumen el gluten. Placenta previa. Cuando la placenta está adherida a la parte inferior de la pared del útero, se denomina placenta previa si se encuentra total o parcialmente sobre el cuello uterino. Puede resultar peligroso durante el parto al provocar hemorragia e interrupción de la circulación sanguínea del feto. El problema se detecta con ultrasonido. Si se produce una hemorragia, la ingresan en el hospital y el niño nacerá mediante cesárea. Diabetes. Si la embarazada tiene diabetes mellitus, debe asegurarse de tener bajo el control de su situación antes de quedar embarazada, para que las posibilidades de tener un hijo sano y un parto normal sean lo más altas posible. Es probable que necesite una mayor cantidad de insulina durante el embarazo, por lo cual debe realizarse un seguimiento médico estricto. Para el seguimiento del bienestar fetal, monitoreo de los niveles de glicemia y manejo diabético. Bueno, les voy a hablar del embarazo tópico. El embarazo tópico se desarrolla fuera del útero, por lo general en una de las trompas del falopio, pero puede ser también en los ovarios, en el cuello uterino o en órganos intraabdominales. Puede provocar dolor abdominal por el crecimiento del embrión o la trompa por una hemorragia abdominal interna. Desgraciadamente, es difícil diagnosticar un embarazo ectópico y todavía hay mujeres que se mueren como consecuencia de ello. Hay una serie de condiciones que favorecen el aumento del riesgo de padecer embarazos ectópicos, entre ellos una historia anterior de infección pélvica, el uso de un dispositivo intrauterino contraconceptivo, aunque no lo espiral de Mirena, y un embarazo ectópico previo. Las mujeres que reanudan algunas de las condiciones referidas son controladas de inmediato en un centro maternal para asegurar de que el desarrollo del embarazo es normal. El embarazo ectópico debe ser tratado mediante cirugía o con un fármaco. Las operaciones consisten en la cirugía, la laparoscopia o abierta, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones de la madre, y suelen conllevar a extirpación de la trompa afectada. Suelen causar una reducción de la fertilidad.
Otro problema es la hipertensión, que está por encima de los 140-90, es una gestante sin duda diagnóstico previo. Después de las 20 semanas de embarazo, si existe hipertensión previa al embarazo, requiere chequeo médico y tratamiento antes de la gestación. Posiblemente requiera cambio de fármacos y un seguimiento de la función renal. Con el seguimiento adecuado es factible tener un embarazo y parto normales. Si durante el embarazo desarrolla hipertensión gestacional, puede requerir tratamiento ambulatorio u hospitalario, dependiendo de la severidad. En ocasiones se requiere adelantar el parto mediante inducción o cesárea para prevenir complicaciones para la madre y el feto. Un aumento de la presión arterial a partir de la semana 20 del embarazo puede ser síntoma de preeclampsia, una afección que potencialmente amenaza la vida de la gestante y el recién nacido. Cambios fisiológicos durante el embarazo. La mujer embarazada se encuentra en un estado hipervolímico crónico. El volumen de agua corporal se incrementa debido al aumento de la retención de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua ocasiona disolución de la sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste durante todo el embarazo. El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en el gesto cardíaco, el volumen urinario y el peso materno. La acción de ciertas prostaglandinas causa broncodilatación y aumenta en la frecuencia respiratoria. A nivel renal se ve una leve disminución en la depuración de la creatinina y otros metabolitos. El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso del feto. El peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares del incremento del tamaño del útero. La retención de líquidos maternos y el inevitable depósito de la grasa en tejidos maternos. El metabolismo de la madre también incrementa durante el embarazo. La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por minuto. La tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente disminuida. La resistencia gestante aumenta, en especial por debajo de la cintura. El corazón tiende a aumentar de tamaño, condición llamada hipertrofia ventricular, especialmente izquierda, y desaparece a las pocas semanas después del alumbramiento. La presencia circulante de prostaglandinas causa vasodilatación en oposición a los vasoconstrictores fisiológicos angiotensina y noradrenalina, en especial porque la angiotenstrina aumenta para mantener la presión arterial normal. La hipertensión y la aparición del edema son por lo general signos de alarma en el embarazo. La tasa o índice de filtrado glomerular y perfusión del riñón aumentan a expensas del aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación renal. Ello causa un leve aumento de los valores de creatina en la sangre por disminución de aclaramiento de la creatina e igualmente de nitrógeno ureico. La disminución de la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre causa un aumento en la excreción renal del bicarbonato.